Para los alumnos que nos van a ver en diferido, estaba dando la bienvenida y las gracias a los ponentes, que son Rafael Jesús Sanz, que es secretario de la Escuela de Práctica Jurídica, y Carolina Gómez de José, que es abogada laboralista en CGS Abogados, y además es tutora de máster aquí en la UNED. Así que bueno, muchas gracias a los dos, Rafael y Carolina. En la sesión está también Noelia, que es la que va a actuar como coordinadora y que va a gestionar también las preguntas que haya por parte de los estudiantes. Y quiero dar también las gracias a los asistentes, a los estudiantes que asisten a estas jornadas. Así que, bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y adelante con la jornada de hoy. Noelia, te doy la palabra a ti para que vayas moderando. Gracias, María. Pues muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Carolina. Simplemente hacer un pequeño apunte a los estudiantes que nos están viendo. Algunos me están preguntando por el crédito ECTS de estas jornadas. Es un pequeño apunte, disculpadme, Carolina y Rafael. Simplemente deciros que no solamente por la asistencia habrá que presentar vuestro proyecto profesional. El objetivo de las mesas que va a tener lugar a lo largo del día de hoy es que vayáis conociendo uno a uno las salidas profesionales de vuestras titulaciones, que estáis en curso, que habéis terminado y estáis, digamos, especializándoos con algún máster o con algún posgrado, con lo cual, bueno, pues todo lo que veamos a lo largo de la semana de ayer, la semana de hoy y la semana de mañana, lo pondremos en práctica en una sesión que tendremos el jueves, ¿vale? Y sin más ni más, les doy el paso tanto a Rafael como a Carolina. Vale, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a María y a Noelia por la presentación. Carolina y yo hemos hablado de que primero hablaría yo un poquito desde un punto de vista un poco más, pues, digamos, institucional, como secretario de la Escuela de Práctica Jurídica, y luego ella nos explicaría más su experiencia como abogada, como profesional. Tenía unas diapositivas preparadas que supongo que las puedo compartir sin más, ¿verdad? Si las encuentro. Déjame ver, a ver si tienes todos los permisos. Se me activa desde luego Sí, está todo habilitado. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Un segundito. Vale. Creo que se está viendo, ¿no? Sí, se está viendo. Bien. Bueno, nosotros hemos hablado dentro de las inmensas, ingentes salidas que tiene una carrera, la carrera de Derecho y en general las carreras que se dan en la Facultad de Derecho, que son a nivel de grado, el grado en Derecho, también tenemos el grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, pues evidentemente Derecho es una carrera que se caracteriza por la amplitud de sus salidas. Yo hice Derecho un poco dentro de esa línea de no sé muy bien qué hacer con mi vida, voy a meterme en una carrera que me abre muchas puertas. Yo entré en Derecho queriendo ser abogado de extranjería y acabé siendo profesor de Derecho Tributario, que es una cosa que evidentemente no tiene nada que ver con la idea inicial. Dentro de las salidas de la carrera de Derecho, pues evidentemente son más que conocidas la miríada de opciones que hay en el sector público y también en el sector privado. En el sector privado, uno de los títulos clave es este máster de acceso a la abogacía, que ahora, además, porque así lo establece la normativa, se está fundiendo, y esto entra en vigor el curso que viene, si todo va bien, con el máster también de acceso a la procura. Entonces, me iré un poco a explicar brevemente en qué consiste este máster de acceso a la abogacía y procura y por qué la fusión, y cómo lo estamos planteando desde la coordinación del máster a la que yo pertenezco, antes como secretario del máster en sí y ahora como secretario de la Escuela de Práctica Jurídica, y dar un poco algunos datos sobre empleabilidad de este máster que me proporcionó María Milla muy amablemente, ya que bueno,
ya que estamos en una semana de la empleabilidad al fin y al cabo. Ahora mismo, sí, supongo que no sé cuál es el perfil de los estudiantes que estáis aquí. Supongo que la mayoría será pues, personas que están estudiando la carrera de Derecho. Lo he supuesto a la hora de plantear esto. Ahora mismo, para acceder a la profesión de la abogacía, se exige, porque así lo establece la normativa, el grado en Derecho, una formación especializada, un periodo de prácticas y un examen de Estado. El máster de acceso sirve, por una parte, para dar esa formación especializada y también para realizar esas prácticas. Y también, por supuesto, para preparar para ese examen de Estado, que se celebra ahora mismo 2 veces al año y que es el que ya finalmente habilita para el ejercicio de la profesión. La primera ley que establece, que crea el máster de acceso es la ley 34/2006, que no entra en vigor hasta octubre de 2011, con lo cual desde el curso 2012-2013 en la UNED estamos impartiendo por una parte el máster de acceso a la abogacía, por otra parte el máster de acceso a la procura. Ahora bien, la ley ha cambiado por exigencias de la Unión Europea y ahora se nos exige que el mismo título habilite para ejercer la abogacía y también para ejercer la procura. No a la vez, pero sí de manera sucesiva. Es decir, una persona puede en cualquier momento ejercer la abogacía y en otro momento decidir que prefiere ejercer la procura, dejar de ejercer la abogacía, empezar a ejercer la procura. Entonces lo que estamos haciendo es unir los dos títulos que teníamos para que permita a cualquier persona que curse esa formación ejercer tanto como abogado o abogada o como procurador o procuradora. Perdón, pero es que tengo la garganta un poco regular. Bien, y esto es un poco la idea. Con esta idea, este es el plan de estudios que ahora mismo estamos planteando y mi idea simplemente es explicar un poco qué es lo que ofrecemos y qué es lo que estamos modificando también para adaptarnos a la normativa, también para tener en cuenta las distintas sugerencias que nos han ido haciendo nuestro alumnado a lo largo de todos estos años. Si os fijáis, bueno, el plan de estudios está diseñado, son 90 créditos, está diseñado para que se pueda hacer en 1 año y medio, un año primero donde se hacen estas asignaturas que llamamos teóricas, aunque intentamos que tengan un enfoque lo más práctico posible, y luego en un tercer cuatrimestre que puede ser más largo, que puede ser todo el año, las prácticas externas y el trabajo de fin de máster. Si nos fijamos en esas asignaturas, hay por una parte asignaturas que lo que hacen es profundizar en cosas que ya se saben del grado, pero intentamos, y de hecho es una cosa que venimos impulsando, que tengan una perspectiva lo más práctica posible, que para eso, bueno, entre otras cosas, el propio máster tiene un mínimo de profesorado que es profesional, y Carolina sería de ejemplo. Y entonces práctica procesal civil, práctica procesal penal y todas las prácticas que tenemos en el segundo cuatrimestre son eso. Una idea es profundizar, la otra es comenzar a practicar la aplicación un poco más hacia el mundo real ya de lo que estamos aprendiendo. Y luego también tenemos asignaturas claramente que son un poco nuevas en el máster que no se han dado en grado, como podría ser la asignatura de deontología o la asignatura de habilidades del profesional, donde intentamos pues, fortalecer determinadas habilidades como son la oratoria o la redacción de escritos. El tercer cuatrimestre comprende unas prácticas externas y un trabajo de fin de máster. Nosotros en la UNED tenemos un estudiantado que tiene unas características muy particulares. La edad media de un estudiante en la UNED es mayor de media que la edad de una persona que está estudiando en una carrera presencial. En la carrera presencial lo normal es una persona que acaba el bachillerato, entra a hacer el grado, luego se mete directamente en el máster. En la UNED no, en la UNED tenemos personas con características muy diferentes a nivel de trayectoria previa, de cargas profesionales, cargas familiares, etcétera, etcétera. Y por eso la UNED, creo que esto no es ninguna novedad para nadie, intentamos ser lo más flexibles posibles, intentamos dar opciones a cualquier persona para que pueda estudiar sin ningún tipo de problema. En ese sentido, quería destacar 2 cosas.
La primera, bueno, las prácticas externas normalmente intentamos que se puedan hacer lo más cerca posible del domicilio de la persona, y a tales efectos, desde la Escuela de Prácticas Jurídicas estamos coordinados con los centros asociados que hay en toda España para la asignación de lugares de prácticas. Muchos estudiantes, muchas estudiantes nos proponen directamente un lugar de práctica, que es una opción que siempre está ahí, y si no es el caso, si ese estudiante está en Madrid, desde la Escuela de Prácticas directamente le asignamos un despacho donde puede hacer las prácticas, y si está fuera de Madrid, en España, son los centros asociados quienes a través de coordinadores de prácticas le asignan un lugar donde realizarlas. Luego, bueno, sobre la vertiente más práctica de esto, puede hablar Carolina, que es tutora de prácticas y ha acogido a estudiantes nuestros, yo creo que con buenos resultados. Y luego, finalmente, el trabajo de fin de máster, que es un trabajo de investigación, también dentro de esta flexibilidad. Antes la defensa era presencial y se hacía en Madrid, salvo excepciones, estudiantes que residan en las islas o en el extranjero, por ejemplo, y que tengan más difícil desplazarse a Madrid. Desde la pandemia empezamos con las defensas online, y es una cosa que hemos mantenido porque la verdad que tuvo bastante buena acogida por parte de los estudiantes, que se evitaban este desplazamiento. Si quisiera un poco como subrayar, ¿no?, algunas ideas de este máster. Por tanto, es un máster habilitante, es un máster necesario para ejercer la abogacía o la procura, es un máster que habilitará para ambas cuestiones. Yo luego estaré a vuestra disposición, no quiero extenderme mucho porque prefiero dejar tiempo para que podáis hacer preguntas que os surjan. Es un máster que intenta ser todo lo flexible que nos permite la normativa. Las docencias online, los exámenes sí son presenciales en los centros asociados, en este sentido, bueno, pues como cualquier grado, cualquier grado de la UNED, y el trabajo de fin de máster se defiende, como digo, de manera virtual. La verdad es que los resultados del máster nosotros intentamos siempre mejorar y escuchar las críticas de nuestros estudiantes para ir avanzando y que siempre la calidad pueda ir a más, pero la verdad es que los datos de empleabilidad son bastante buenos. Podemos ver que esto es una encuesta que se hizo a una cohorte de personas que se habían graduado con habían obtenido el título, habían titulado 3 años antes, y es una muestra de 14 personas, si no recuerdo mal, me bailarán la unidad solamente, preguntándole 3 años después cuál era su situación laboral. Y como podemos ver aquí, tenemos un dato que yo creo que es muy bueno, y es que el 84% de nuestros estudiantes están trabajando 3 años después de haber hecho el máster. Tenemos muy pocas personas que estén paradas, un 4%. De hecho, más que personas paradas, por ejemplo, desde hacer el máster, tenemos gente que simplemente ha decidido seguir estudiando y consta como estudiante a tiempo completo, o incluso, antes hablaba del amplio rango de edad que tenemos en cuanto a nuestro estudiantado, tenemos 3 personas que están ya directamente jubiladas. En cuanto a dónde trabajan las personas, una cosa que es relevante poner de manifiesto es que el máster de abogacía, evidentemente, está destinado para el ejercicio de la abogacía o ahora de la procura. La mayor parte de nuestros estudiantes o bien están asalariados en el sector privado o bien son autónomos que ejercen, entendemos, la abogacía por cuenta propia, aunque también vemos dentro de esta gran heterogeneidad de nuestros estudiantes que hay quien decide estudiar el máster de abogacía como una opción más dentro de una pluralidad de puertas que intenta dejar abiertas. Entonces, por ejemplo, nos consta que hay quien está estudiando el máster de abogacía, pero al mismo tiempo está preparándose una oposición, un poco por no dejarse ninguna de las dos puertas cerradas. Y en ese sentido vemos que hay un porcentaje no desdeñable de personas que finalmente han hecho el máster de abogacía, pero acaban trabajando en el sector público. En todo caso, y esto también creo que es un dato relevante, más de la mitad de nuestros estudiantes tienen un contrato indefinido. Un 57% un contrato fijo, además tenemos
un 18% de funcionarios públicos por oposición, con lo cual más de 2/3 de nuestros estudiantes pasados estos 3 años están ya con un contrato, como digo, indefinido, o en el caso de funcionarios, para toda la vida. La última idea es que enlace un poco con lo que comentaba antes, es que el máster de abogacía abre muchas puertas porque da una formación en el ámbito de la asesoría y de la defensa jurídica que no solo nos lleva necesariamente a ejercer la abogacía en sentido estricto, defendiendo casos delante de un tribunal, sino que también permite otra serie de actividades dentro de muy diversos sectores, como podemos ver en esta diapositiva. Lo habitual es trabajar vinculado con servicios a las empresas de asesoría, de abogacía o de otro tipo, consultoría, etcétera, etcétera, o vinculados con la administración pública, pero como vemos, realmente los conocimientos que adquiere una persona que pasa por este máster son muy útiles en muy diversos ámbitos, como podemos comprobar. Entonces, la mayoría, por supuesto, se consideran, son profesionales en Derecho, pero también tenemos profesionales de apoyo de servicios jurídicos, empleados administrativos, directores y gerentes de otras empresas, etcétera, etcétera. Y una gran mirada de personas, evidentemente muchos de estos no están ejerciendo necesariamente una cosa 100% vinculada con lo que estudiaron, pero en la mayor parte de los casos sí que sería así. No quiero extenderme mucho más porque yo solo quería ofrecer un poco este marco de cómo funciona el máster y de cómo lo estamos intentando mejorar constantemente y de cuáles han sido los resultados hasta ahora. Prefiero dejar tiempo, como decía antes, para que luego cualquier pregunta que nos queráis plantear, pues nos la podáis trasladar y entonces yo daría paso a mi compañera Carolina Gómez para que, para que hable más de esta experiencia práctica, que además yo creo que es la más difícil de... O sea, lo que yo he contado en el fondo, buscando en nuestra web, es información que tenéis a vuestra disposición. La vivencia que va a contar Carolina creo que es más interesante y prefiero dejarle tiempo a ella. Muchas gracias. Rafa, discúlpame un segundo. Hay una pregunta que aunque las vamos a sobre cuándo Perdona, Noelia, no se te escucha bien. Se escucha regular, no soy yo. ¿Ahora? ¿Mejor? Bueno, regular, la verdad. Si te ¿Ahora? puedes acercar quizás más al micrófono. ¿Buenas? ¿Ahora? Sí. Un poco mejor, sí. Vale, intentaré levantar la voz. Como decía, aunque las preguntas hay una pregunta concreta que nos estaba haciendo un estudiante. No, perdona, Noelia, no se te entiende. No se te entiende. A ver. Ahora. ¿Cuándo entra en vigor esta unificación del máster de la propuesta de acceso a la abogacía? Vale, la respondo ya entonces, ¿no? Si queréis. Sí, la normativa dice que los nuevos másteres, el máster ya fusionado, entra en vigor el curso que viene, el curso 2023-2024. De hecho, nosotros ahora mismo ya tenemos ese plan de estudios que acabo de enseñar antes en la diapositiva, todavía no está aprobado, ahora mismo está en la ANECA, que es la agencia que tiene que aprobarnos la modificación del título, y lo que esperamos, porque la ANECA ha dicho que va a llevar esto todo por la vía de urgencia, porque la normativa obliga a que entre en vigor el curso que viene, es que todo vaya bien y que el curso que viene podamos sin ningún tipo de problema estar ofreciendo esa fusión, como dice Borja en su pregunta. Gracias. Nada. Gracias por la pregunta. Bueno, ¿se me escucha? Sí, adelante, Carolina. Vale. Gracias, María, y gracias, Noelia, también por trasladarnos la pregunta. Voy a hablar también ahora de este tema. Bueno, yo solamente puedo corroborar todo lo que ha expuesto Rafa y aún así de una manera pues mucho más práctica y sobre todo porque no solamente soy abogada en ejercicio, también estoy en el máster de acceso, también tengo a los alumnos en prácticas
en mi despacho desde hace ya bastantes años. Tengo contacto prácticamente con todos los alumnos que han pasado por el despacho. Puedo corroborar que todos están ejerciendo. Es más, yo creo que cuando pasan por el despacho les gusta tanto, ven tan buen ambiente y ven que van a los juicios, tienen trato directo con el cliente, que al final, desde los que yo conozco, desde luego, todos han terminado ejerciendo de una manera o de otra en un despacho por cuenta ajena o por cuenta propia. Bueno, yo la pregunta que os traslado a todos nos hemos hecho esta pregunta, todos los que hemos estudiado Derecho y hemos acabado la carrera, y es ¿qué hacemos cuando terminamos la carrera de Derecho? Cuando yo terminé mi carrera de Derecho no se exigía el máster de acceso, aún así yo hice un máster de práctica jurídica que fue absolutamente definitivo para poder ejercerla. Por lo tanto, creo que el máster de acceso es necesario y fundamental, y ahora no solamente es que es necesario y fundamental para aprender, como yo lo hice en aquel momento, porque yo quería ejercer, bueno, yo quería ser profesora y quería ejercer, y al final soy las dos cosas. Entonces, yo, a diferencia que Rafa, que hizo Derecho y luego es profesor, yo hice Derecho, quería ser profesora y al final soy las dos cosas. Y entonces, en este sentido, en ese momento no era exigible el máster de acceso, pero era necesario igualmente hacer una práctica jurídica, porque prácticamente todos los que nos licenciamos en aquel entonces hicimos el máster de práctica jurídica. Ahora no solo lo que os digo es necesario, sino que para poder colegiarnos tenemos que hacer el máster de acceso, y la colegiación es fundamental. Colegiarnos una vez que terminamos, la carrera de Derecho es fundamental, porque es la salida que tenemos ahí siempre y definitiva, y que nos va a habilitar después, incluso, sobre todo, que quiero resaltar este punto, y yo siempre lo hablo con los alumnos y que es muy importante, te da la opción de acceder al turno de oficio. Muchas veces no sabemos por dónde tirar. Sí que es verdad que cuando los alumnos hacen las prácticas en el despacho ya se centran bastante en sobre todo, que quieren ejercer, pero muy importante es poder habilitarnos con este máster para poder colegiarnos en el Colegio de Abogados, si estamos en Madrid, o cualquier colegio de España, y poder tener acceso al turno de oficio, que es una vía y una puerta muy bonita, yo diría, para poder directamente entrar en contacto con la carrera, con el ejercicio profesional. De hecho, el turno de oficio, como os digo, yo creo que con el máster ya habilitante podemos tener incluso ya créditos. Es verdad que se necesitan estar un par de años dado de alta en el Colegio de Abogados, pero sí que es cierto que ese trato directo con el cliente lo tenemos con el turno, y de hecho yo en aquel momento me di de alta en el turno de oficio y nunca he dejado de llevarlo, porque me parece algo apasionante, me parece que es necesario y es un beneficio para la sociedad, y que nosotros podemos llevar a cabo desde el Colegio de Abogados, y esto solamente también, como os indico, lo da el máster de acceso a la abogacía. ¿Qué os voy a decir yo de la carrera de Derecho? Que es para mí lo más bonito de ser licenciado en Derecho y tener la carrera de Derecho, es ejercerla. O sea, creo que la carrera de Derecho es bonita para ejercerla. Es cierto que se puede ejercer de muchas maneras, como nos ha dicho Rafael. Podemos estar en una institución pública, podemos estar en un despacho privado, podemos estar en un despacho por cuenta ajena, podemos hacer una oposición para judicaturas. Yo en mi despacho tengo opositores que vienen a prepararse para judicaturas, y muchos de ellos, efectivamente, como dice Rafael, han hecho el máster de acceso o paralelamente están haciendo el máster de acceso, porque ahora es el momento de hacerlo, cuando acabas la carrera de Derecho. Luego ya es muy complicado volver a retomar, y esta posibilidad de tenerlo ahora, tras acabar la carrera, lo que dice Rafael es que te abre las puertas a que en un futuro la vida da muchos cambios y no sabemos al final por dónde vamos a salir o en qué empresa vamos a encajar o no, pero la posibilidad de tenerlo solamente es a través de este máster de acceso. También es importante el máster de acceso, como os he dicho, para estar colegiados. Hay muchas ofertas de trabajo, una vez que eres licenciado en Derecho, que exigen la colegiación. Y es muy sencillo porque se exige la colegiación en los grandes despachos, en los pequeños despachos y en muchas empresas, porque la colegiación te habilita a poder asistir a una vista, a una audiencia previa, a una conciliación. Simplemente el estar habilitado y colegiado te da la posibilidad no solamente de estar en un juicio y defender en un juicio, sino posibilidad de asistir a muchas conciliaciones previas que son necesarias, y que, como os digo, hay muchas ofertas
que exigen que se esté colegiado. Y la única manera de estar colegiado ahora mismo es mediante el máster de acceso a la abogacía para poder luego acceder a la colegiación en el Colegio de Abogados. Por lo tanto, yo simplemente lo único que puedo es ratificar las estadísticas que dice Rafael, porque las vivo de primera mano en mi despacho. Deciros que los alumnos que terminan el máster de acceso y pasan por el despacho a hacer las prácticas, prácticamente, como os digo, el 95% acaba ejerciendo. Yo creo que es importante tener claro en este momento que además la oportunidad que se brinda en este máster de acceso con la UNED es que te da la posibilidad de compatibilizarlo ahora mismo con otro trabajo, un trabajo temporal o unas prácticas, un contrato en prácticas, etcétera, porque es una posibilidad que la UNED lo hace de manera online, no te exige un tiempo presencial obligatorio y creo que se hace de manera muy fácil, los alumnos están muy contentos, por lo menos con los que yo he tenido trato, que son muchos en el despacho, y se hace de una manera muy sencilla que os facilita la posibilidad de ver otras vías de salida y tener aquí el máster de acceso para poder colegiarse. Yo, ¿qué es lo que recomiendo a todos los alumnos, a mis alumnos? Doy clase también en la Universidad la Carlos III de Relaciones Laborales, etcétera, que recomiendo siempre colegiarse y tener la colegiación a través del máster de acceso, porque eso al final te va a dar una vía que si no lo haces ahora, como os digo, no la vas a poder tener después. El miedo que se tiene o la incertidumbre que se tiene cuando se acaba la carrera de Derecho la hemos tenido todos. Ahora yo creo que, fijaos, con el máster de acceso se centra todavía algo que no teníamos antes, es que se centra la posibilidad de ir directos a una colegiación y después, pues ya veremos con los currículums que se echan, etcétera, cómo te depara la vida, porque nunca se sabe. Pero yo creo que esto es absolutamente necesario. Si tenemos pensado, lo que os digo, ya sea ejercer por cuenta ajena, por cuenta propia, en un despacho grande, en un despacho pequeño o preparar una posición, nunca se sabe si va a hacer falta y, como os digo, la gran parte, este es un dato que no estaba en las estadísticas que ha dicho Rafa, pero sí que os puedo asegurar que la gran parte de empresas necesita a licenciados en Derecho colegiados. No basta con ser licenciado en Derecho, sino que abre una oportunidad muy grande el estar colegiado y esta es la manera. Por lo tanto, yo creo que desde mi punto de vista os puedo contestar muchas preguntas si tenéis dudas o alguna incertidumbre en qué hacer. Os puedo encajar y enfocar muy bien por dónde podéis tirar, pero desde luego termino como he empezado. Creo que la carrera de Derecho es bonita para ejercerla o por lo menos hay que probar el ejercicio o intentar ver de qué manera me gusta o no me gusta. La única manera es hacer este máster, que creo que es un máster a través de la UNED que da una facilidad absoluta al alumnado para poder tenerlo, para poder colegiarse y para poder tener una posibilidad mayor a la hora de salir al mercado laboral, que al final, como dice Rafa, la carrera de Derecho es una carrera que tiene de las más empleabilidad que hay, de las mejores pagadas y que hoy en día está posicionada en un nivel bastante elevado y yo creo que gracias a esta especialización y a estos másteres de acceso que se han hecho obligatorios ha podido ser así. También quiero deciros que el hecho de que se unifique el máster de acceso a la abogacía con la procura me parece extraordinario, porque efectivamente se abre una doble posibilidad que es, oye, me colegio como abogado, me colegio como procurador, que también es bastante apasionante. Hay mucha gente que le gusta mucho el derecho, le gustan mucho las vistas, les gusta mucho ver los juicios, pero prefieren la figura del procurador, que es una figura también muy necesaria, muy bonita en la práctica procesal, que lo necesitamos al procurador a nuestro lado en materias civiles, menos en laboral, que no existe esta figura, pero sí en civil y por lo tanto creo que la salida a la procura a través del mismo máster abre otra posibilidad muy grande de empleabilidad después del máster de acceso.
Por lo tanto, yo no tengo más que palabras buenas y bonitas para el máster de acceso y que cualquier duda que tengáis, pues estoy a vuestra disposición junto con Rafael para poder solventar. Desde mi punto de vista, creo que la práctica del máster es extraordinaria, se aprende todo lo que habéis visto en la teoría y os animo sin duda a, si tenéis cualquier tipo de duda por cualquier salida profesional, desde luego a la necesidad de hacer el máster para poder colegiaros y tener muchas más vías a la hora de salir al mercado laboral. Muchas gracias, Carolina. Si tenemos alguna pregunta, si os parece, comienzo con ellas. ¿Me oís bien ahora? Vale, Sí, perfecto. fantástico. Te oímos. Pues la primera de las preguntas, Muriel Someno nos pregunta, para los abogados extranjeros, ella es abogada en Francia, ¿se puede pedir la equivalencia para tener el título en España? ¿Hay exámenes para tener la equivalencia? ¿O tenemos que hacer el máster de acceso también? Gracias. Bueno, si os parece, respondo a esta pregunta, porque además yo cuando era secretario del máster de abogacía, que eso fue entre 2019 y 2021, nos llegaban muchas consultas al respecto. Personas que a lo mejor tenían un título de licenciado o graduado en Derecho por una universidad de otro país y querían hacer el máster de abogacía. Desgraciadamente la respuesta es que no es posible, o sea, es muy complejo acceder directamente a la profesión de abogacía desde una formación en otro título, básicamente porque, claro, el derecho positivo es el derecho positivo de cada estado y varía mucho el derecho francés y el derecho español. Es verdad que hay cuestiones comunes, pero hay otras cuestiones que en el día a día cambian muchísimo. Entonces, ya desde hace un buen tiempo no existe la posibilidad de homologar títulos para acceder luego al ejercicio de la abogacía, sino que hay que básicamente pues, ver caso por caso. Es decir, para poder acceder a la abogacía no solo habría que hacer el máster de acceso, sino que es posible que haya que cursar buena parte de los contenidos del grado en Derecho. Y ahí ya, en el caso del grado en Derecho, lo que sí se puede hacer es un análisis asignatura por asignatura para ver en qué casos los contenidos coinciden y por tanto se pueden convalidar y en qué casos no. Nosotros cuando nos llegaba una petición de este tipo, siempre lo que hacíamos era, normalmente no nos llegaban personas que ya estuvieran ejerciendo en otro país, sino llegaban personas con el grado o la licenciatura o como se llamara en su país, en Derecho, que querían entrar en el máster. Entonces, claro, nos preguntaban. Normalmente lo que hacíamos era derivarles al negociado de estudiantes del grado en Derecho para que les informaran sobre qué posibilidades había para convalidar, insisto, asignaturas concretas. Y el resto, me temo, hay que volver a cursarlas desde cero. Sé que no es una respuesta sé que no es la mejor respuesta que se puede recibir, pero es como está ahora mismo montado esto. Eso me permite también un poco, si nos importa, que es una cosa que no he comentado antes, a la hora de dar flexibilidad a nuestros estudiantes, hemos tenido estudiantes extranjeros, o extranjeros o que habían hecho un título, el título de graduado o graduada de Derecho en una facultad española y ahora estaban viviendo en el extranjero. Y han conseguido hacer el máster aún residiendo en el extranjero, porque dependiendo de dónde estén exactamente, hay centros de examen que se encuentran fuera de España y si tienen alguno cerca han podido examinarse ahí. Las prácticas las han podido hacer en el extranjero y el TFM, como decía antes, la defensa es online, ahora siempre. Lo único, esto lo consultamos al Ministerio de Justicia, las prácticas, y esto por eso me he acordado de este tema, ¿no? Porque es un tema que está vinculado con, estamos ante un título que te habilita para ejercer en España. Entonces, las prácticas que se hacen en el extranjero tienen que versar o bien sobre derecho español, o bien sobre derecho internacional público,
o bien sobre derecho de la Unión Europea. Hemos tenido, por ejemplo, estudiantes haciendo las prácticas del máster en la propia Comisión Europea. Entonces, bueno, son opciones que siempre están ahí, ¿no? Muchas gracias, Rafa. No sé si queréis hacer algún apunte más. Hay un par de preguntas más. ¿Vale? La primera nos dice Borja. El hecho de que no haya en el grado de la UNED incluye los estudiantes a la hora de comenzar la carrera del máster y en general son dadores en el sector jurídico legal. Bueno, yo si queréis os contesto esta pregunta. Todos los alumnos que vienen al despacho a hacer prácticas del máster no han hecho prácticas antes en el grado. Algunas universidades se las tienen, pero los alumnos que vienen de la UNED no. Y os digo, os aseguro que todo se aprende en el despacho. Tenéis una base muy buena con el máster y sabéis dónde... Yo tenía un profesor cuando hice la carrera que decía, cuando acabamos la carrera no sabemos nada en realidad de derecho, simplemente me vale con que sepáis buscar, sepáis dónde ir a buscar cuando entre cualquier asunto. Y es así, sabemos dónde tenemos que ir a buscar, sabemos en qué jurisdicción nos movemos y sabemos el proceso, sabemos llevar cualquier tema. Eso se lo digo a todos los alumnos cuando entran en el despacho en práctica. Empiezan a hacer un escrito que obviamente el primero les cuesta, pero ya el tercero, cuarto y quinto ya es una soltura que en un mes se aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un mes, mes y medio, 2 meses, cuando acaban las prácticas saben perfectamente manejar muchos temas que cuando empiezan no. Es decir, no hay ningún problema por no haber hecho prácticas antes, porque como os digo, hay que empezar en algún momento y en un despacho se ve todo, todo, y no influye para nada. Estupendo. Gracias, Carolina. De todas maneras, también un pequeño apunte. El último día de estas jornadas vamos a hablar con la oficina de prácticas, ¿vale? Porque siempre existe la viabilidad de las prácticas extracurriculares que dependen de todos los grados y en estos casos, además, aparece la página web del grado de Derecho, se abre la oportunidad a aquellos estudiantes que tengan más de 120 créditos aprobados. Es una vía de acceso, de toma de contacto para las prácticas en este caso. Por último, hay una pregunta que nos hacen. ¿Cómo hay que apuntarse al turno de oficio y en qué consiste a grosso modo? Pues el turno de oficio es, en realidad, es un servicio que se hace al Estado. Tenemos como 2 partes dentro del turno de oficio, que es las designaciones de la comunidad, de cada comunidad, el colegio de abogados de cada comunidad, y designaciones que son a nivel estatal. El turno de oficio lo que exige es colegiarse en el colegio de abogados que sea, porque está en todos los colegios de abogados de España. Te exige la colegiación y luego lo que exige es tener 2 años de colegiación para empezar a pedir designaciones. El turno de oficio se divide por materias, es decir, puedo estar dada de alta en el turno de oficio civil, penal, administrativo, laboral. También tenemos dentro de civil el turno de familia, hipotecario, etcétera. Y lo que sí que se exige es tener esos 2 años de colegiación, por lo tanto, cuanto antes te colegies, antes vas a poder acceder al turno. Y luego, dependiendo en qué materia, en algunas te exigen hacer un curso especializado, por ejemplo, en tema de violencia de género, el curso especializado en violencia de género, etcétera. Pero sí que es cierto que desde que te colegias puedes acceder ya a una primera materia, pues, si estás en civil, en penal o en laboral, y después me parece que al año de acceder a la primera materia puedes acceder hasta 2 y 3 materias dentro del turno de oficio. O sea que el turno de oficio es una base, lo que os he dicho al principio, muy, muy buena para, desde luego, quienes queráis ejercer, es una base muy buena para tenerla ahí, tener un fijo, tener no solamente un fijo, sino una manera de contactar con los clientes que además, lo que os digo, luego son clientes que se quedan para toda la vida porque estos tienen amigos, vecinos, tal, y la verdad que el turno de oficio yo lo defiendo firmemente, me parece
una labor muy bonita a la sociedad, de gente que no tiene medios para poder pagar un abogado y se le designa un abogado de oficio en cualquier materia, como digo, no solamente en penal, que es lo que más nos suena, sino en cualquier materia civil, laboral. De hecho, en laboral no hace falta ni siquiera no tener medios. Todos los trabajadores que están dados de alta por cuenta ajena tienen derecho a abogado de oficio, tengas la profesión que tengas y ganes lo que ganes, puedes tener abogado de oficio. Por lo tanto, creo que de verdad es importante tenerlo en cuenta y que penséis en eso. Seguramente cuando terminéis el máster y estéis haciendo las prácticas os lo dirán en cualquier despacho. Si es un despacho o una empresa grande, a lo mejor no, pero tenerlo en cuenta porque es una vía muy, muy bonita para empezar a ejercer la profesión y requiere de estar colegiado en el colegio de abogados. Gracias, Carolina. Quería, como de momento no hay ninguna más, quería haceros una pregunta. ¿Me oyen? Regular. A ver, me acerco un poquito más. Y quizás intenta acercarte un poco más, no sé, Noelia. Voy a ver. ¿Ahora es mejor? Bueno, intentaré vocalizar bastante. ¿Qué diferencias hay a la hora de hacer o no hacer el máster de acceso a la procura y a la abogacía con respecto a un graduado únicamente de derecho? ¿Qué salidas profesionales diferenciales hay? Yo lo siento, pero no te he entendido bien. A ver, yo creo que la pregunta va en el sentido de qué diferencia hay entre un graduado que termina la carrera y hace el máster y uno que no lo hace. ¿Es así? Sí. ¿Qué actividades pueden hacer y no pueden hacer si no tienen este máster? Yo, desde mi punto de vista, ahora Rafael nos dirá un poquito más técnico, desde mi punto de vista es la colegiación. Yo creo que la colegiación te abre, como he dicho en la charla que he dado al principio, unas puertas que no te lo da el ser solamente licenciado en Derecho. Tú acabas la carrera de Derecho y eres licenciado en Derecho, pero no eres colegiado, no estás colegiado en el colegio de abogados, no solo como ejerciente, sino que estás colegiado y te habilita una posibilidad mucho mayor y una salida profesional mucho mayor, no solo en el colegio de abogados, también en el colegio de procuradores. Tienes dos salidas que no la tienes simplemente con ser licenciado en Derecho. Ser licenciado en Derecho te dará muchas salidas también, porque las tienes. De hecho, en cualquier entidad bancaria hay muchísimos licenciados en Derecho que están trabajando y no están colegiados, pero se limita a eso. De la otra manera, la posibilidad es inmensa. Yo siempre digo que la carrera de Derecho no tiene límites. El momento en que estás colegiado y tienes esa posibilidad, ya no hay límites. Creo que siempre hay que tenerla para... No solamente por si acaso, sino que cuando la tienes creo que la utilizas y te da una posibilidad inmensa que no te da solamente el ser licenciado en Derecho. Gracias. Perdón, yo un poco por añadir lo que dice Carolina realmente. Ella lo decía antes, ¿no? Bueno, por lo pronto, evidentemente hay cuestiones, hay ámbitos para los cuales es absolutamente necesario tener el máster de acceso, porque al final la abogacía y la procura son profesiones reguladas y para poder colegiarse es necesaria una formación específica y esa formación específica es el máster de abogacía. Una cosa que dice mucho, que se está diciendo mucho desde el decanato de la Facultad de Derecho últimamente, es que igual que no se puede entender una facultad de Derecho sin un grado en Derecho, realmente no se puede entender una facultad de Derecho sin un máster de acceso a la abogacía y a la procura, porque realmente la profesión jurídica que casi todo el mundo tiene en mente cuando piensa en profesiones jurídicas es la abogacía. De hecho, yo cuando digo a alguien que dice que estudia en la Facultad de Derecho, una respuesta clásica es, ¿eres abogado? Y es como, no soy abogado. Bueno, soy abogado, estoy colegiado como no ejerciente, pero eso no cuenta mucho. Yo soy, pues eso, jurista o licenciado en mi caso, porque ya tengo una edad en Derecho. Pero realmente es una profesión, la de abogacía, y ahora además un mismo máster que nos permite ejercer dos profesiones distintas como abogacía y procura. Es una profesión
tan intrínsecamente jurídica que es muy relevante las opciones que abre el máster. Por eso, lo que decía un poco antes Carolina, incluso personas que no tienen muy claro qué van a hacer con su vida, intentan hacer el máster y lo intentan hacer lo antes posible, porque es verdad que cuando tienes el grado relativamente fresco, es mucho más sencillo, porque al fin y al cabo no deja de ser un poco una extensión de lo que ya has estudiado, una profundización, y llevar a la práctica lo que has estudiado previamente para poder aplicarlo delante de un tribunal o en una empresa. Nosotros tenemos, dentro de las prácticas que hacemos, pues tenemos evidentemente muchísimas prácticas en despachos, pero también tenemos prácticas en empresas donde necesitan dentro del departamento legal una persona que pueda controlar todos los requisitos regulatorios que existen en el ámbito que sea. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Pues yo diría que es una obligación legal este máster si queremos ejercer la abogacía o si queremos ejercer la procura, y en todo caso yo creo que es un plus muy útil y muy bueno si queremos o si acabamos trabajando en cualquier otro ámbito. Y luego esa idea de que no nos cerramos una puerta que nunca sabemos si vamos a querer abrir. A la gente que tendrá súper claro que se quiere dedicar que quiere ser, voy a barrer para casa, yo que soy tributario, que quiere ser inspector de Hacienda. Pues perfecto, cuando acabe su carrera, que se saque la posición de inspector de Hacienda, que además cuando se saque la posición de inspector de Hacienda va a hacer un curso que le va a contar como un máster, y ya incluso si luego quiere hacer un doctorado, pues ya ese máster le da acceso al doctorado. Pero si es una persona como yo que no tiene muy claro qué va a hacer con su vida, yo creo que es una opción muy útil por todo lo que implica, por todo lo que venimos diciendo. Y sobre todo, Rafael, que quiero hacer un apunte, que el otro día en un máster que estoy de asesoría y consultoría jurídico-laboral, hay muchos alumnos de relaciones laborales, que con relaciones laborales, la carrera de relaciones laborales, tienen acceso a la jurisdicción social solamente, podrían ejercer la jurisdicción social, pero no en el resto. Y me comentaban los alumnos, tengo alumnos de grado en Derecho y en relaciones laborales, me comentaban que las ofertas, lo que os he dicho antes, exigían la colegiación. Es decir, decía, mira, sí, pero al final lo que te exigen es estar colegiado, porque efectivamente lo que quieren, no solamente los despachos pequeños, grandes, sino también las empresas, es que puedas acceder al juzgado, que puedas entrar con tu carnet, que puedas ver autos, que puedas hacer una comparecencia sencilla, y eso solamente lo puedes hacer si estás colegiado, si no, no puedes hacerlo. Entonces, sí que decían o mostraban su descontento los alumnos de relaciones laborales, pero decían, al final se nos cierran puertas porque yo puedo ejercer la jurisdicción social, pero lo que piden es estar colegiado y ser al final un grado en Derecho. Aunque pueden hacer algunas personaciones en la jurisdicción social, pero que piden al final el grado y piden la colegiación. Por lo tanto, creo que la vía fuerte en ofertas ahora mismo está en la colegiación. Y la colegiación es a través del máster de acceso a la abogacía y a la procura. Por eso es un punto muy, muy importante. Porque al final con eso están consiguiendo tener trabajadores y trabajadoras que son mucho más versátiles, por así decirlo, ¿no? Claro. Donde un graduado social llega hasta cierto punto, bueno, de graduado social sabes tú más que yo porque eres laboralista, llega hasta cierto punto, pero luego llega un momento en el que no puede continuar con el... Claro, exacto. Entonces, ¿qué quieren? Pues dentro de una oferta de empleo en la que hay un profesional, ya no sea graduado social o no, que esté colegiado y que no, van a coger al que esté colegiado sin duda, porque les da más salidas que una persona que no esté colegiada. Puede acceder a muchos más actuaciones al final procesales que una persona que no lo esté. Por eso es muy importante ese punto, muy importante ahora mismo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Aparentemente, no aparece ninguna pregunta más. Yo sí querría, si me permitís, dejar como mínimo, si alguien luego ve esto y le surge cualquier duda, si quiere dejar mi correo electrónico
por si me queréis consultar cualquier cosa, y o bien os la respondo directamente o bien se la dirijo a otra persona dentro del máster que os pueda ayudar. Si la escribo en el chat de la reunión, luego se verá, ¿no? Quien vea esto en diferido, supongo. Me imagino que sí, si no, de todas maneras, cualquier cosa, cualquier pregunta, incluso la presentación, No se te oye nada, Noelia. No. ¿por qué? Ahora, Ahora un poco mejor. Un poco mejor. vale. Pues lo que os comentaba, en cualquier caso, todas las presentaciones que nos queráis hacer llegar o cualquier consulta, nosotros lo derivamos desde el OIE a la persona de referencia, no os preocupéis. Vale. Bueno, en todo caso, voy a dejar aquí escrito el correo. Sí, esta era la primera. Vale. Vale. Es rafaelsanz@der.uned.es. Y lo dicho, cualquier duda que tengáis, de cualquier tipo, o sea, nosotros creo que queda bastante claro que os animamos a hacer este máster. Así que cualquier duda que tengáis en cualquier momento, consultadnos, que estaremos encantados de responderos. Muy bien. Muy bien, bueno, pues hoy sí estoy. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, y muchísimas gracias, Carolina. La verdad que ha sido muy interesante escucharos. Para alguien de fuera de la disciplina es una oportunidad también para conocer cómo es la práctica de la abogacía y cuáles son las claves. Y a mí me ha interesado mucho, a pesar de estar muy, muy lejos de vuestro campo, así que nada, os lo agradezco. Yo creo que he aprendido cosas que me van a servir, y estoy segura de que nuestros alumnos también, así que, bueno, muchísimas gracias a los dos por vuestra colaboración. Gracias, Noelia, también por los esfuerzos a pesar del micrófono. Bueno, pues nada, un abrazo, nos vemos en un ratito. A los estudiantes van a seguir en las sesiones paralelas, así que a las 10 retomamos, a la A, a la B, según lo que os interese. Y nada, un abrazo a todos.